La pobre niña no tenía idea de que los 3 bebés abandonados que había encontrado la conectarían con el multimillonario más joven del país, quien los había estado buscando desesperadamente. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. La lluvia matutina tamborileaba contra la acera agrietada mientras Lily Thompson, de 7 años, apretaba su canasta de margaritas marchitas contra el pecho. Sus zapatillas gastadas chapoteaban en los charcos mientras avanzaba por Maple Street, la misma ruta que había recorrido todos los días durante los últimos 2 años, desde que la señora Henderson del hogar infantil había dejado de buscarla. Flores. Flores hermosas para tu amor, gritó Lily, su vocecita apenas audible sobre el rugido del tráfico matutino. Pero hoy se sentía distinto. Los habituales oficinistas que corrían para alcanzar sus trenes parecían más distraídos susurrando con urgencia por el teléfono y aferrando periódicos con titulares en negrita que ella no alcanzaba a leer. El estómago de Lily rugió con fuerza, recordándole que la dona rancia de ayer había sido lo último que había comido. Necesitaba vender al menos 3 ramos ese día para poder pagar algo más sustancioso que las galletas que había estado racionando toda la semana. Al doblar la esquina hacia el parque donde normalmente tenía mejor suerte con las familias, algo llamó su atención. Allí, parcialmente ocultada detrás del gran roble cerca de la fuente, había una elegante canasta de mimbre, cubierta con una manta color crema que parecía demasiado cara como para haber sido abandonada. La curiosidad venció su cautela habitual, y Lily se acercó despacio con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. La canasta era más grande que cualquier cosa que hubiera visto, finamente tejida con patrones intrincados, que le recordaban a las tiendas elegantes del centro, a las que nunca era bienvenida. Entonces lo oyó un gemido suave, luego otro y otro más. Con las manos temblorosas, Lily levantó con cuidado la esquina de la manta, y lo que vio la hizo jadear, y casi dejar caer su canasta de flores. 3 caritas diminutas la miraban fijamente, bebés varones, idénticos con los ojos azules más hermosos que había visto jamás. No debían tener más de unos cuantos meses, y vestían ropita que probablemente costaba más de lo que ella podía ganar en un año. «Oh, Dios mío», susurró arrodillándose junto a la canasta. «¿Dónde está su mamá?» Los bebés parecían sanos pero hambrientos, y uno comenzaba a inquietarse más fuerte. Lily miró alrededor frenéticamente, esperando ver a unos padres desesperados buscándolos cerca, pero el parque estaba vacío, salvo por una anciana que trotaba a lo lejos, y no había notado nada inusual. Había un papel doblado debajo de una de las mantas. Lily lo sacó con cuidado, pero sus limitadas habilidades de lectura solo le permitieron distinguir unas pocas palabras: a salvo y amor, y algo que parecía nunca. Pasaron 20 minutos, luego 30. Nadie apareció y el llanto se hizo más fuerte, y a Lily se le rompió el corazón al pensar en esos hermosos bebés dejados solos. Recordó sus propios recuerdos de abandono, las noches frías, el hambre interminable, el miedo de que a nadie le importara jamás. «No dejaré que eso les pase a ustedes», susurró con fiereza, sorprendiéndose a sí misma por la determinación en su voz. Tomando una decisión que lo cambiaría todo, Lily levantó con cuidado la pesada canasta. Sus brazos delgados se esforzaron bajo el peso, pero el amor le dio una fuerza que no sabía que tenía. Mientras avanzaba con dificultad hacia el almacén abandonado al que llamaba hogar, Lily no tenía idea de que a solo 12 cuadras, Marcus Sterling, de 30 años, estaba ofreciendo una recompensa de $10 millones por cualquier información sobre sus hijos desaparecidos. Detrás de ella, oculto en las sombras del parque, alguien observaba cada uno de sus movimientos y sonreía con frialdad. La casa apenas comenzaba. El almacén abandonado que Lily llamaba hogar nunca le había parecido más pequeño. 3 bebés lo cambiaban todo. Colocó con sumo cuidado la elegante canasta de mimbre en el rincón más cálido, usando sus propias mantas raídas para crear paredes contra la corriente fría que se filtraba por las ventanas rotas, y la luz de la mañana que atravesaba el vidrio agrietado proyectaba sombras danzantes sobre sus caritas perfectas. Muy bien pequeños.
susurró examinando a cada bebé con atención. Voy a llamarlos James, Jacob y Joshua. Son nombres fuertes para niños fuertes como ustedes. James parecía ser el líder natural, siempre el primero en llorar cuando tenía hambre, y el primero en sonreír cuando estaba contento, y sus brillantes ojos azules seguían cada movimiento de Lily con una inteligencia que parecía ir mucho más allá de sus escasos meses de vida. Jacob era más callado, más observador, satisfecho con contemplar el mundo a su alrededor, con esos mismos ojos azules deslumbrantes, pero con una dulzura que le recordaba a Lily las mañanas en paz. Joshua tenía el agarre más fuerte y apretaba el dedo de Lily con tanta fuerza que ella se preguntaba si de algún modo entendía que ella era todo lo que tenían en ese mundo aterrador. Pero los nombres fuertes no resolvían los problemas inmediatos. Los bebés tenían hambre llorando al unísono, en una armonía que resonaba contra las paredes del almacén. Lily tenía exactamente $4.37 a su nombre, dinero que había ganado vendiendo flores marchitas a desconocidos apresurados, y la fórmula infantil costaba más de lo que jamás había gastado en algo en su corta vida. Se aventuró a ir a la tienda de conveniencia a 3 cuadras de distancia, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. Dejar a los bebés solos, aunque solo fueran 10 minutos, se sentía como abandonarlos. El pensamiento le revolvía el estómago con culpa y miedo. ¿Y si alguien los oía llorar? ¿Y si se enfriaban? ¿Y si la necesitaban? La tienda de conveniencia parecía increíblemente luminosa después de la penumbra del almacén. La señora Chen, la anciana coreana dueña de la tienda, miró con sospecha cuando Lily se acercó al mostrador con 3 biberones y un pequeño envase de fórmula la más barata disponible. ¿Son para tu mamá, cariño?, preguntó suavemente la señora Chen, sus manos ajadas deteniéndose mientras registraba los artículos. Su voz transmitía una preocupación genuina, la clase de interés que Lily rara vez escuchaba de los adultos. Sí, mamá, mintió Lily con las mejillas ardiendo de vergüenza. La mentira le supo amarga en la lengua, pero había aprendido que los adultos hacían menos preguntas cuando pensaban que alguien más era el responsable. A los adultos les gustaban las explicaciones simples que no los obligaban a involucrarse en situaciones complicadas. De regreso en el almacén, la hora de la comida se convirtió en una elaborada danza de supervivencia. Lily calentaba los biberones usando agua caliente del único grifo que funcionaba en el edificio, una instalación oxidada que a veces funcionaba y a veces no. Luego se sentaba con las piernas cruzadas en el frío suelo de cemento, intentando alimentar a 3 bebés hambrientos, con solo 2 manos y una cantidad abrumadora de amor. Sostenía un biberón con cuidado mientras mantenía otro alternando entre los bebés, mientras se agitaban y retorcían. James agarraba el biberón con impaciencia mientras Jacob esperaba pacientemente su turno, y Joshua observaba intensamente su rostro como si memorizara cada expresión. «Ahí tienes dulce niño», murmuraba a cada uno. «Bebe. Necesitas crecer grande y fuerte». Al caer la noche sobre el almacén, Lily envolvió a los 3 bebés en su propio abrigo de invierno, la única prenda cálida que poseía. Los acomodó junto a su cuerpo para darles calor, y tarareó la única canción de cuna que recordaba de su primera infancia. No sabía quién se la había cantado originalmente, quizás su madre, antes de lo que fuera que la había llevado al sistema. Pero la melodía se sentía como el mismo amor, como seguridad en un mundo inseguro. «Vamos a estar bien», les prometió en la oscuridad, su voz apenas un susurro. «No sé cómo, pero vamos a estar perfectamente. No dejaré que nada malo les pase. Lo prometo». Afuera las sirenas aullaban en la distancia y las bocinas de los coches sonaban en la interminable sinfonía de la ciudad. Pero dentro de su improvisado hogar, Lily no podía sacudirse la sensación de que aquel momento pacífico era tiempo prestado, que en algún lugar alguien estaba buscando a esos hermosos niños, y que el tiempo de su pequeña familia juntos podría estarse agotando más rápido de lo que podía imaginar. Marcus Sterling estaba de pie en su oficina del ático en el piso 42, contemplando el horizonte de la ciudad a través de ventanales de suelo a techo que normalmente le hacían sentir poderoso y en control. Hoy la vista se burlaba de él.
En algún lugar de ese laberinto de edificios, sus hijos estaban desaparecidos, y toda su riqueza e influencia se sentían absolutamente inútiles. 48 horas. Sus hijos habían estado desaparecidos exactamente 48 horas, y cada minuto se sentía como una vida entera de tortura. No había dormido, apenas comido, y había consumido suficiente café para alimentar a un pequeño ejército. Su apariencia, usualmente impecable, estaba desaliñada su traje de $5,000, arrugado su cabello perfectamente peinado, caído sobre la frente, su rostro sombreado por la barba incipiente. «Señor, el FBI quiere actualizarle sobre la investigación», dijo suavemente su asistente Amanda desde la puerta. Había trabajado con él 6 años, y nunca lo había visto tan destrozado. El agente Morrison lo espera en la sala de conferencias A. Marcus no se dio la vuelta. No podía soportar ver la lástima en los ojos de nadie. Ni en los de Amanda, ni en los agentes del FBI, ni en los de la docena de especialistas en seguridad que habían estado trabajando día y noche. «Dime que tienen algo. Cualquier cosa. Una pista, un avistamiento, una maldita envoltura de caramelo que pueda señalarnos la dirección correcta». El silencio de Amanda fue respuesta suficiente. Los secuestradores no han hecho contacto. No hay demandas de rescate ni amenazas. Es inusual, señor. Esa era la palabra que perseguía a Marcus en cada momento de vigilia. Inusual. Cuando alguien se llevaba a los hijos de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, un hombre que controlaba navieras imperios inmobiliarios y empresas tecnológicas en 3 estados, normalmente querían dinero montañas de él. El silencio era más aterrador que cualquier demanda de rescate. Marcus pensó en Sarah, su exesposa, que ahora yacía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos del hospital Mount C. Los médicos habían inducido un coma médico después del accidente que se suponía debía matar a toda su familia. Sarah había estado conduciendo a los niños a su clase de música cuando un camión los sacó de la carretera. Las mismas personas que habían orquestado aquel choque cuidadosamente planeado para que pareciera un trágico accidente, de alguna manera habían sacado a sus hijos de los escombros. El informe oficial decía que los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados en el río. La verdad extraoficial que Marcus había pagado generosamente para descubrir era que alguien los había sacado del coche antes de que se hundiera. Alguien con un plan. «Señor». La voz de Amanda rompió sus oscuros pensamientos. «Llame al detective Rodríguez y contacte a todas las estaciones de televisión de la ciudad. CNN, Fox, NBC, todos los canales locales. Quiero hacer un anuncio». 1 hora después, Marcus estaba de pie frente a una pared de cámaras en el vestíbulo de la sede de Sterling Industries. El discurso preparado que su equipo de relaciones públicas había escrito yacía olvidado sobre el podio de caoba, mientras él enfrentaba al circo mediático y hablaba directamente desde su corazón destrozado. «Alguien allá afuera tiene a mis hijos», comenzó su voz áspera de emoción. 3 bebés varones trillizos idénticos de solo 4 meses. Son inocentes, son perfectos, y necesitan volver a casa. Se detuvo reuniendo fuerzas desde lo más profundo de su ser. Tienen los ojos azules más hermosos que hayan visto y se ríen cuando les cantas. James tiene una pequeña marca de nacimiento color fresa en su tobillo izquierdo. Jacob siempre se duerme primero durante los cuentos de la noche. Y Joshua. Su voz se quebró ligeramente. Joshua tiene el agarre más fuerte de cualquier bebé que haya conocido. Cuando sostiene tu dedo es como si se aferrara a la vida misma. Las cámaras capturaron cada emoción mientras Marcus continuaba su habitual compostura de hombre de negocios completamente abandonada. «Ofrezco una recompensa de $10 millones por información que conduzca a su regreso seguro. No se harán preguntas. No me importa quién los tomó o por qué. Solo quiero que mis hijos vuelvan a casa donde pertenecen». Detrás de las cámaras, entre la multitud de reporteros y curiosos, alguien sonrió fríamente y se escabulló silenciosamente del caos. El juego se estaba volviendo mucho más interesante con cada hora, y las apuestas acababan de subir significativamente en las peligrosas calles.
El pequeño cuerpo de Lily dolía constantemente de tanto cargar bebés, calentar biberones y dormir en posiciones incómodas en el duro suelo del almacén. Sus ventas de flores habían caído a cero absoluto. No podía dejar a los bebés lo suficiente como para trabajar en sus esquinas habituales, donde los oficinistas quizás compraran margaritas marchitas por lástima o culpa. Pero también estaba ocurriendo algo hermoso, algo que hacía que todo el agotamiento valiera la pena. Joshua había comenzado a tocarle la cara cuando lo alimentaba sus diminutos dedos explorando sus mejillas con suave curiosidad. Jacob hacía suaves arrullos que sonaban casi como mamá, lo cual hacía que el corazón de Lily sintiera que iba a estallar de alegría. ¿Y James? James la observaba con esos ojos azules increíbles, como si entendiera cada palabra que decía, cada promesa que hacía, cada miedo que intentaba esconder. «Buenos días, mis hermosos niños», susurró durante su ritual de alimentación al amanecer, sentada con las piernas cruzadas en el frío suelo, con biberones dispuestos a su alrededor como una fortaleza. «Hoy necesitamos ser muy listos. Nuestro dinero para comida casi se ha acabado». Sus $4.37 se habían reducido a 83 centavos. La fórmula duraría quizás 2 días más si la diluía un poco, algo que la hacía sentir culpable, pero que parecía necesario para sobrevivir. Lily ya había sobrevivido al hambre. Antes había pasado días comiendo nada más que costras de pizza tiradas, y de vez en cuando una manzana desechada por niños quisquillosos. Pero ver a bebés llorar por estómagos vacíos era insoportable de un modo que le apretaba el pecho con pánico. Fue entonces cuando recordó a la señora Patterson. La señora Patterson vivía en el edificio de apartamentos de ladrillo justo frente al almacén, y siempre había sido amable con Lily. Era anciana, vivía sola con 3 gatos gordos, y solía sentarse en la escalera de incendio alimentando animales callejeros con paciencia y ternura. Una vez le había dado a Lily un chocolate caliente durante una tormenta de invierno particularmente brutal, sin hacer preguntas sobre por qué una niña pequeña vagaba sola por las calles. Lily pasó 1 hora limpiando a los bebés, y a sí misma lo mejor que pudo con agua fría y toallas de papel que había encontrado en el baño del almacén. Se peinó el cabello enredado con los dedos y limpió las caritas de los bebés hasta que se vieron presentables. Su corazón latía como un tambor, mientras los llevaba con cuidado a través de la concurrida calle, rezando para que la señora Patterson estuviera en casa y dispuesta a ayudar. «Lily, Dios mío, niña», me preguntaba dónde habías estado estos últimos días. Los ojos de la señora Patterson se abrieron enormemente cuando vio a los bebés acurrucados en los brazos de Lily. «¡Santos cielos, de dónde salieron estos pequeños ángeles! Por favor, no llame a nadie», dijo Lily rápidamente, las palabras saliéndole en un torrente de desesperación. «Ahora son mi responsabilidad. Los encontré abandonados y asustados, y no podía simplemente dejarlos. Pero necesito ayuda. No sé lo que estoy haciendo». Algo en la voz de Lily, tal vez. Esa mezcla de feroz instinto protector con un terror genuino debió de convencer a la señora Patterson, porque en lugar de hacer preguntas difíciles o de tomar el teléfono, simplemente abrió más la puerta y les hizo un gesto para que entraran. «Entra, cariño. Vamos a alimentar bien a estos pequeñitos y a ver qué está pasando». El apartamento de la señora Patterson era cálido y olía a galletas y a ambientador de lavanda. Se movía con una eficiencia sorprendente para alguien de 70 años, calentando los biberones a la temperatura perfecta y acomodando a los bebés en camas improvisadas con cojines del sofá y toallas limpias de cocina. Sus 3 gatos, Mr. Whiskers Princess y Fat Tony, observaban la escena con la típica curiosidad felina, pero mantenían la distancia. «Bien», dijo suavemente cuando los 3 bebés estuvieron satisfechos y alimentados. «Ahora dime exactamente cómo una niña de 7 años acaba con 3 bebés idénticos que claramente provienen de una familia rica». Lily le contó todo, cómo los había encontrado en el parque, en aquella costosa canasta de mimbre. La nota misteriosa que aún no podía leer del todo la forma en que nadie había venido a buscarlos en los lugares obvios. La señora Patterson escuchó sin juzgar, haciendo de vez en cuando preguntas suaves que ayudaban a Lily a recordar detalles que había olvidado en su pánico.
Niña, estos bebés no son encontrados ordinarios, dijo finalmente, examinando su ropa fina y la evidente calidad de todo lo que habían dejado con ellos. Alguien muy rico está buscando a estos niños. Alguien con suficiente dinero para buscarlos en todas partes. ¿Eso significa que tengo que devolverlos?, preguntó Lily con las lágrimas amenazando con correr por sus mejillas. La idea de perder a James, Jacob y Joshua era como sentir que le arrancaban el corazón. La señora Patterson guardó silencio un largo momento, estudiando el rostro de Lily con unos ojos sabios que habían visto décadas de complicaciones de la vida. Significa, dulce niña, que tenemos que ser muy, muy cuidadosas con lo que hagamos ahora. El anuncio de la recompensa de $10 millones lo cambió todo de la noche a la mañana. En pocas horas tras la conferencia de prensa, las líneas telefónicas de Marcus Sterling se inundaron con cientos de pistas de todo el país. La mayoría eran falsas, gente desesperada que esperaba ganar dinero fácil, afirmando haber visto trillizos en lugares imposibles como Alaska y Florida. Pero el detective Rodríguez insistió en investigar cada llamada por poco probable que fuera. «Señor Sterling, tenemos que hablar inmediatamente de las medidas de seguridad», dijo Rodríguez durante su reunión de emergencia matutina en la oficina de Marcus. «Si alguien realmente tiene a sus hijos esta recompensa, los hace extremadamente valiosos. Eso puede funcionar a nuestro favor o puede hacer que la situación se vuelva muy peligrosa muy rápido». Marcus apenas escuchaba las preocupaciones de seguridad del detective. Estaba estudiando las fotografías que su investigador privado había recopilado durante la noche, cada posible lugar donde alguien podría esconder 3 bebés en el área metropolitana. Edificios abandonados, campamentos de personas sin hogar, moteles en mal estado, incluso casas suburbanas donde los vecinos no harían preguntas sobre bebés llorando. La ciudad de pronto parecía inmensamente vasta. ¿Qué hay de la mujer que informó haber visto una canasta inusual en Riverside Park esa mañana?, preguntó de pronto Marcus deteniéndose en un informe policial. ¿La corredora? La señora Garrett, 62 años, maestra jubilada. Corre la misma ruta cada mañana a las 6:00. Dice que vio a una niña pequeña cargando algo pesado desde la dirección de la fuente, pero no le dio importancia en ese momento. La descripción es vaga, pequeña, delgada, probablemente sin hogar, cargando lo que parecía una gran canasta o bolsa. Una niña. Marcus sintió que algo frío y punzante se le asentaba en el estómago. Alguien le dio mis hijos a una niña de la calle. Es solo una pista entre cientos, señor. Podría no ser nada. Podría ser la imaginación de alguien desatada por el dinero de la recompensa. Pero el instinto empresarial de Marcus, el mismo que había construido su imperio, le decía otra cosa. Esto se sentía diferente, real. Pensó en su propia infancia antes de que las patentes tecnológicas de su padre los hicieran ricos. Las noches en que había pasado hambre. La manera en que los adultos miraban a través de los niños sin hogar, como si fueran invisibles, como si no importaran. Quiero equipos de vigilancia en cada campamento de personas sin hogar conocido en la ciudad. Revisen los edificios abandonados, los lugares donde se esconden los niños de la calle y Rodríguez. La voz de Marcus se endureció con determinación. Si alguien está usando a una niña para esconder a mis hijos, lo han hecho personal de una manera que no pueden ni imaginar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un sedán negro con vidrios polarizados se estacionó frente a la tienda de conveniencia de la señora Chen. Los ocupantes habían estado siguiendo informes de compras inusuales de fórmula infantil, grandes cantidades adquiridas por alguien que no encajaba con el perfil típico de cliente. La señora Chen había mencionado a la joven que llevaba varios días comprando fórmula, siempre pagando con billetes pequeños, y moneda siempre nerviosa, siempre apurada. La descripción coincidía con otros reportes de la zona, una niña pequeña y delgada, vista cargando objetos pesados, moviéndose por el vecindario como si intentara permanecer invisible. El pasajero del sedán hizo una llamada a un número que no figuraba en ningún directorio. «Podría ser que los hayamos encontrado», dijo una voz fría y profesional. La niña coincide con múltiples descripciones de testigos. Ha estado comprando fórmula y artículos para bebés.
Envíen al equipo de recuperación a registrar esta área cuadrante por cuadrante. ¿Y la niña? Ya cumplió su propósito. Ocúpense de ello discretamente. La línea se cortó y al otro lado de la ciudad, Marcus Sterling continuaba su desesperada búsqueda sin saber que las mismas personas que habían secuestrado a sus hijos ahora se estaban acercando a la valiente niña que se había convertido en su inesperada protectora. La señora Patterson había sido una bendición, pero incluso su bondad y experiencia no podían resolver los problemas que crecían. Los bebés prosperaban bajo un cuidado adecuado, ganando peso, durmiendo mejor, desarrollando personalidades distintas que hacían que Lily los amara aún más. Pero sabía que no podían esconderse para siempre en el pequeño apartamento de la anciana. 3 bebés idénticos eran memorables, y la gente del vecindario comenzaba a notar actividad inusual. «Se están volviendo más fuertes cada día», observó la señora Patterson mirando a James intentar darse la vuelta en la suave alfombra, mientras sus hermanos lo observaban con interés. Y más notables, 3 bebés idénticos con esos ojos azules tan extraordinarios. La gente recuerda eso. Lo comenta. Lily asintió con la ansiedad creciendo en su pecho como un peso físico. Había notado más desconocidos en el vecindario últimamente. Personas que no pertenecían, que caminaban demasiado despacio, que hacían demasiadas preguntas casuales sobre niños sin hogar y avistamientos extraños. Hombres de traje que afirmaban ser trabajadores sociales, pero no llevaban la identificación adecuada. Mujeres que decían venir de servicios infantiles, pero hacían preguntas raras sobre compras de fórmula. Señora Patterson, ¿y si su verdadera familia son malas personas? ¿Y si por eso alguien los dejó en el parque? Lily llevaba días luchando con esa pregunta. ¿Y si devolverlos significa ponerlos en peligro? La anciana guardó silencio un momento acariciando suavemente a Jacob, mientras dormía plácidamente en su regazo. A veces, niña, las familias son complicadas. La gente comete errores o las circunstancias fuerzan decisiones imposibles. Pero estos bebés, mira su ropa, su salud antes de que los encontraras la canasta costosa en la que fueron dejados. Alguien los amaba mucho y quería que fueran encontrados por alguien que cuidara de ellos. Esa tarde, mientras la señora Patterson dormitaba en su sillón reclinable y los bebés dormían plácidamente en su improvisada guardería, Lily decidió salir en busca de provisiones. Necesitaban más fórmula, más pañales, y la señora Patterson se estaba quedando sin el jabón especial para bebés que insistía en comprar. Lily había avanzado 3 cuadras hacia la tienda de conveniencia cuando notó al hombre que la seguía. Intentaba ser discreto manteniéndose a media cuadra de distancia, fingiendo mirar vitrinas, pero sin perderla de vista. Pero Lily había desarrollado instintos agudos para detectar el peligro durante su tiempo en la calle. Cuando giró de repente hacia un callejón entre 2 edificios, él aceleró el paso. Cuando ella regresó hacia la calle principal, lo vio hablando con urgencia por un teléfono sin apartar nunca los ojos de su pequeña figura. El pánico inundó su sistema como agua helada. Sin pensar con claridad, echó a correr. El hombre la persiguió a través del laberinto de calles del centro, pero Lily conocía cada atajo, cada escondite, cada escalera de incendios y entrada de sótano que podía darle refugio. Se coló en una entrada del metro, se abrió paso entre las multitudes de viajeros de la tarde y finalmente lo perdió en el caos del distrito comercial donde cientos de personas se movían en diferentes direcciones. Cuando regresó al edificio de la señora Patterson 40 minutos más tarde sin aliento y aterrorizada, vio algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. Un sedán negro estaba estacionado justo afuera, y a través de la ventana del 3er piso de la señora Patterson, pudo ver siluetas, figuras altas que definitivamente no eran la anciana. Había extraños en su refugio seguro junto a sus bebés, y no podía alcanzarlos. Las manos de Lily temblaban violentamente al darse cuenta de la horrible verdad. Alguien sabía de los bebés. Los habían encontrado y se estaban acercando peligrosamente. Desde las sombras, al otro lado de la calle, oculta detrás de un contenedor de basura en el callejón, ella miraba y esperaba con el corazón destrozado, al escuchar a uno de sus niños llorando dentro del apartamento al que no podía acceder. El llanto de James.
Sabía que era James porque siempre lloraba más fuerte cuando tenía miedo o hambre. La casa los había encontrado al fin y Lily nunca se había sentido tan impotente ni tan sola en toda su corta vida. Lily permaneció agachada detrás del contenedor durante lo que le parecieron horas, observando el sedán negro y escuchando los llantos de sus bebés dentro del apartamento de la señora Patterson. Cada instinto le gritaba que subiera corriendo a protegerlos, pero sabía que entrar en esa trampa no ayudaría a nadie. El sonido de los gritos aterrados de James le desgarraba el corazón como vidrios rotos, y tuvo que morderse la mano para no llorar en respuesta. La noche otoñal se volvía más fría, y la delgada chaqueta de Lily ofrecía poca protección contra el viento que azotaba el callejón. Su estómago se contraía de hambre. No había comido nada desde el sándwich compartido el día anterior con la señora Patterson, pero la incomodidad física no significaba nada comparada con la agonía de escuchar a sus niños sufrir. Cuando cayó la oscuridad por completo, vio cómo sacaban a la señora Patterson en una camilla. La anciana parecía inconsciente, pero respiraba con el cabello gris desordenado y una venda visible en la frente. El corazón de Lily se apretó de culpa. La señora Patterson estaba herida porque había intentado ayudarlos, porque había mostrado bondad a una niña sin hogar y a 3 bebés misteriosos. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. A través de la ventana del apartamento iluminada por la dura luz fluorescente, vio a un hombre alto con traje oscuro sosteniendo a James bruscamente por su pequeño cuerpo. Incluso desde la calle podía oír los gritos aterrados de su pequeño. Podía ver cómo aquel hombre trataba a James como carga, en lugar de como un niño precioso y frágil, que necesitaba ternura y amor. Los movimientos del hombre eran impacientes profesionales desprovistos de cualquier reconocimiento de que estaba manejando a un ser humano. Cuando James siguió llorando, el hombre lo sacudió ligeramente murmurando algo que Lily no pudo escuchar, pero cuyo tono era inconfundiblemente amenazante. Fue entonces cuando Lily notó algo que los secuestradores habían pasado por alto en su prisa. La escalera de incendios de la señora Patterson estaba en la parte trasera del edificio, oculta a su vista por la arquitectura de la vieja estructura de ladrillo. La anciana se la había mostrado a Lily días antes, mencionando que había sido la vía por la que escapó de un incendio en la cocina años atrás, cuando su esposo aún vivía y eran más jóvenes. Lily esperó hasta ver que 2 de los hombres salían en un coche aparte, presumiblemente, llevando a la señora Patterson a algún lugar, tal vez a un hospital donde pudiera recibir ayuda, aunque Lily temía que tuvieran intenciones más oscuras. Eso dejaba al menos a 2 todavía en el apartamento con sus bebés. No eran buenas probabilidades para una niña de 7 años, pero mejor que enfrentarse a un equipo completo de profesionales armados. Se deslizó por el callejón detrás del edificio, usando las habilidades que había desarrollado en 2 años, de evitar ser detectada por la policía, los trabajadores sociales y los ocasionales depredadores que veían a los niños sin hogar como presas fáciles. La escalera de incendios era vieja y oxidada, pero estructuralmente firme. Lily trepó con un silencio practicado sus pies descalzos, encontrando apoyo en la rejilla metálica, a pesar del frío que le entumecía los dedos. La ventana del dormitorio de la señora Patterson no estaba cerrada. La anciana había mencionado que nunca se preocupaba por ladrones en el 3er piso, diciendo que cualquiera lo suficientemente atlético para trepar tan alto probablemente necesitaba lo que robara más que ella. Dentro Lily podía oír voces desde la sala de estar frías y profesionales. El jefe quiere que los movamos esta noche. La recompensa de Sterling está atrayendo demasiada atención de la policía y los medios. Y la niña. Ha visto nuestras caras, sabe del operativo. Las órdenes son eliminar a cualquier testigo. Sirvió a su propósito manteniéndolos vivos, pero ahora es un estorbo. La sangre de Lily se heló en sus venas. No solo iban a llevarse a los bebés, planeaban matarla. ¿Pero por qué? Si esto se trataba de dinero de rescate de unos padres ricos, ¿por qué asesinar a una niña sin hogar que nadie echaría de menos? ¿Qué podía saber ella que la volvía peligrosa para ellos? Se arrastró hacia la sala, permaneciendo baja tras los muebles de la señora Patterson, un sofá gastado cubierto con tapetes de ganchillo,
una mesa de centro apilada con libros de la biblioteca sobre jardinería y cocina. A través del marco de la puerta pudo ver a Joshua y Jacob en su canasta de mimbre, ambos llorando frenéticamente, con sus pequeños rostros enrojecidos por la angustia y la confusión. James estaba siendo sostenido por un hombre de ojos fríos y zapatos caros, que probablemente costaban más de lo que la mayoría ganaba en un mes. El agarre del hombre era demasiado fuerte, demasiado descuidado, tratando a su niño precioso como un objeto en lugar de como un hijo. ¡Cállalos!, gruñó el hombre con impaciencia. Los sedantes deberían hacer efecto más rápido en bebés de este tamaño. Sedantes. Estaban drogando a sus bebés, envenenando a los niños inocentes por los que había luchado tanto para proteger y alimentar. Lily nunca había sentido una rabia como aquella. Ardía en su pequeño cuerpo como fuego líquido, haciéndole olvidar el miedo, las probabilidades imposibles, todo excepto proteger a los niños que amaba más que a su propia vida. Esos hombres habían lastimado a la señora Patterson, habían aterrorizado a sus bebés, y ahora planeaban drogarlos y matarla a ella. La señora Patterson guardaba un pesado jarrón de cerámica en la cómoda de su dormitorio, un regalo de bodas de su difunto esposo pintado con rosas y lleno de flores secas de su jardín. Lily lo agarró con ambas manos, sorprendida por su peso, pero decidida a usar cualquier arma que pudiera encontrar. «Señor, deberíamos moverlos ya. Demasiada gente en este edificio escuchó el llanto antes. Alguien podría llamar a la policía. Está bien. Cárgalos en la furgoneta y sigue buscando a esa rata callejera. No puede haber ido lejos a pie». El hombre que sostenía a James le dio la espalda para pasarlo a su compañero finalmente, dándole a Lily la oportunidad que había estado esperando. Golpeó con toda su fuerza. El jarrón se hizo añicos contra el cráneo del hombre, con un sonido como trueno enviándolo contra la mesa de café de la señora Patterson. Libros y tazas volaron, y James cayó de sus brazos, pero Lily ya estaba en movimiento atrapando a su pequeño, antes de que tocara el suelo. El segundo hombre se giró alcanzando algo en su chaqueta, probablemente un arma. Pero Lily ya corría. Agarró la canasta con Joshua y Jacob con su brazo libre y corrió hacia la ventana del dormitorio con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima de todo. La niña está aquí. El objetivo está en el edificio. Disparos estallaron detrás de ella mientras se lanzaba por la ventana hacia la escalera de incendios. El vidrio se rompió a su alrededor y una bala pasó tan cerca que sintió el aire desplazarse, pero siguió avanzando, abrazando a los 3 bebés mientras bajaba la escalera metálica con desesperación. Salió corriendo al callejón, sus delgadas piernas llevándola junto a los bebés hacia el laberinto de calles del centro donde conocía cada escondite, cada atajo, cada ruta de escape que podía salvarles la vida. Detrás de ella escuchó portazos y motores encendiéndose con urgencia. La persecución había comenzado y esta vez era vida o muerte para todos. El detective Rodríguez irrumpió en la oficina de Marcus a las 2:00 a.m., su rostro sombrío por el agotamiento y el peso de nuevas revelaciones. Había estado trabajando en el caso durante 72 horas, sobreviviendo a base de café y determinación, siguiendo pistas que parecían terminar en nada hasta esa noche. «Encontramos algo», anunció. «El apartamento de la señora Patterson». Hubo una pelea. Sangre en las paredes, muebles rotos y vecinos que reportaron disparos cerca de la medianoche. Marcus se puso en alerta de inmediato, su cansancio olvidado, mientras la adrenalina lo dominaba. Había estado sentado durante horas mirando fotos de sus hijos desaparecidos, rezando por alguna noticia. Mis hijos estuvieron allí. Encontramos biberones, ropa, juguetes que coinciden con lo descrito al desaparecer. Alguien los cuidaba bien, los alimentaba, los mantenía limpios con amor. Rodríguez dejó una bolsa de pruebas que hizo que Marcus contuviera la respiración. Y encontramos esto. Era la nota de la canasta original. Pero ahora Marcus podía ver algo que aceleró su corazón. En la esquina apenas visible con la luz del laboratorio había una huella parcial que no estaba cuando los bebés fueron sacados del accidente. Esa huella pertenece a una niña de 7 años llamada Lily Thompson, continuó Rodríguez. Oficialmente no existe en ningún sistema.
Sin registro, sin dirección, sin escuela. Vive en la calle desde hace al menos 2 años, invisible para los servicios sociales. Pero... Rodríguez hizo una pausa, su voz cambió de tono. Los vecinos la describen de forma muy distinta a lo que esperábamos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Marcus, aunque algo en su interior ya empezaba a tener esperanza. Ella no trabajaba con los secuestradores. Según la señora Patterson, la anciana que la ayudaba a esta niña, encontró a los bebés abandonados en Riverside Park y los ha cuidado como si fueran su familia. Esta misma noche se enfrentó a hombres armados para salvarlos, usando un jarrón contra profesionales con armas. Marcus sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, su comprensión de toda la situación transformándose por completo. ¿Me estás diciendo que una niña sin hogar ha estado criando a mis hijos, protegiéndolos, no solo cuidándolos, sino arriesgando su vida por ellos una y otra vez? La sangre en el apartamento pertenece a uno de los secuestradores. Esa pequeña, que no debe pesar más de 30 kilos, se enfrentó a criminales entrenados con nada más que valor y amor por unos niños que ni siquiera conocía hace una semana. Marcus se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro frente a sus ventanas que iban del suelo al techo, donde las luces de la ciudad se difuminaban en destellos dorados y blancos. En algún lugar, una niña de 7 años corría por calles peligrosas con sus hijos, perseguida por asesinos, y era su culpa. Su recompensa de $10 millones había pintado un blanco en su espalda, la había convertido en un objetivo a eliminar. «Señor, hay más», dijo Rodríguez, su voz cargada de implicaciones. Rastreando las señales de comunicación de los secuestradores con el equipo que trajo el FBI, descubrimos que no son criminales al azar, buscando dinero de rescate. Esto es algo profesional extremadamente bien financiado. Y alguien ha estado planeando esta operación durante meses, quizá años. ¿Quién?, preguntó Marcus, aunque ya empezaba a sospechar que la respuesta destruiría todo lo que creía saber de su vida. Creemos que está relacionado con sus negocios, pero no de la manera que usted esperaría. Alguien que quiere hacerle daño a usted específicamente, no solo robarle dinero. Los niños nunca iban a ser rescatados. Ellos debían desaparecer para siempre, y el accidente de coche fue planeado para eliminar el problema por completo. Las manos de Marcus se cerraron en puños mientras procesaba esa información. Su imperio empresarial le había hecho enemigos competidores, a los que había superado acuerdos que había ganado con estrategia superior y a veces con tácticas despiadadas. Pero nunca imaginó que alguien pudiera apuntar a sus hijos inocentes, su propia sangre. Y la niña. Podemos encontrarla antes que ellos. Ella conoce estas calles mejor que cualquiera en mi equipo. Si no quiere ser encontrada, no lo será. Ha sobrevivido 2 años sola, aprendiendo cada escondite, cada ruta de escape. Pero Marcus... Rodríguez lo miró directamente a los ojos. Ella no es el enemigo aquí. Esa niña ha sido lo único que se interpone entre sus hijos, y lo que sea que estas personas realmente quieren. Marcus pensó en Sarah, aún inconsciente, en cuidados intensivos en el hospital Mount Sinai, y sintió una oleada de protección hacia esa niña desconocida, que había asumido el papel de madre cuando su mundo se derrumbaba. «Duplique la recompensa», dijo en voz baja con una determinación renovada, pero no por información sobre los niños, sino por traer a esa pequeña a salvo junto con mis hijos. Ahora es parte de mi familia, lo sepa ella o no. Rodríguez asintió con seriedad, ya alcanzando su radio para coordinar la búsqueda ampliada. «Señor, debemos movernos rápido. Esta gente no deja cabos sueltos. Intentarán eliminar tanto a los niños como a su protectora antes del amanecer y cuentan con recursos que aún no logramos comprender». Marcus tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. «Entonces más vale que los encontremos primero». Lily corrió hasta que sus pulmones ardieron como fuego, y sus piernas temblaron con un agotamiento que amenazaba con dejarla caer al suelo. Los bebés finalmente habían dejado de llorar, vencidos por el terror y la confusión, hasta caer en el sueño del agotamiento emocional. Pero su peso combinado se volvía más pesado con cada cuadra recorrida. Se metió en un túnel de metro abandonado, que había usado como refugio durante las noches de invierno más duras, cuando la temperatura bajaba de 0.
El túnel era parte del viejo sistema de transporte abandonado, cuando la ciudad reconfiguró las líneas décadas atrás, dejando una red de pasajes olvidados, que a veces usaban las personas sin hogar. Era frío y húmedo con agua goteando de tuberías oxidadas en lo alto, pero estaba oculto y era defendible. Lo había descubierto meses antes cuando huía de niños callejeros mayores que intentaron robarle el dinero de las flores y la amenazaron con golpearla si no entregaba lo que había ganado ese día. Colocó a los bebés sobre su abrigo, en el lugar más seco que pudo encontrar, revisando cuidadosamente a cada uno en la tenue luz que se filtraba por las rejillas superiores. James tenía un pequeño corte en la frente por la pelea en el apartamento de la señora Patterson, pero por lo demás parecían físicamente ilesos. Joshua y Jacob se aferraban a sus dedos cuando se los ofrecía con sus diminutos rostros, llenos de confianza, a pesar de todo lo que habían soportado. «Lo siento mucho», le susurró su voz resonando contra las paredes de concreto. «Intenté mantenerlos a salvo, pero lo arruiné todo. La señora Patterson está herida por mi culpa, y ustedes están en peligro porque no supe cómo protegerlos bien». El sonido de pasos resonó desde la entrada del túnel, varios al unísono, moviéndose con una coordinación que hablaba de entrenamiento militar o policial. El corazón de Lily golpeaba contra sus costillas mientras agarraba a los bebés y se adentraba más en la oscuridad hacia la salida de mantenimiento que había localizado durante sus primeras exploraciones del sistema de túneles. «Sé que estás aquí, niña», llamó una voz fría y profesional rebotando en las paredes. «Solo queremos a los niños. Entrégalos y podrás marcharte. Nadie tiene que salir herido». Lily sabía que mentían. Los había escuchado planear matarla en el apartamento de la señora Patterson. No eran personas que dejaran testigos con vida, mucho menos alguien que podía identificarlos ante la policía. Siguió avanzando, palpando la pared con una mano mientras con la otra sujetaba la canasta a sus pies descalzos silenciosos sobre el concreto húmedo. No puedes correr para siempre, y solo estás haciendo esto más difícil para todos los involucrados. Esos bebés necesitan atención médica adecuada, una alimentación correcta. Esto te supera. Un haz de linterna barrió el túnel detrás de ella potente y brillante, creando sombras danzantes que hacían que la oscuridad por delante pareciera aún más impenetrable. Se acercaban sus voces resonando extrañamente en el espacio confinado. Lily llegó a la escalera de mantenimiento que llevaba a una salida de servicio cerca del río. Escalar con 3 bebés sería casi imposible, pero quedarse significaba muerte segura para todos. Ató la canasta a su espalda con su cinturón y comenzó a trepar con una sola mano, usando el conocimiento del sistema de túneles que había adquirido en aquellas noches de invierno, en que ese lugar fue su único refugio contra el frío extremo. Cada peldaño era un suplicio, sus brazos dolían con el peso, y sus hombros ardían de esfuerzo, pero el amor le dio una fuerza que no sabía que tenía. James hizo un pequeño sonido contra su espalda, y ella murmuró tranquilizadoras palabras que ni siquiera estaba segura de creer. Arriba la salida daba a una obra en construcción cerca de los muelles, donde levantaban nuevos condominios de lujo. La maquinaria pesada ofrecía cobertura, bulldozers, mezcladoras de cemento, grúas, que proyectaban largas sombras bajo las farolas. Pero Lily sabía que esa zona era demasiado abierta para esconderse mucho tiempo. Necesitaba un plan para mantenerlos a salvo hasta el amanecer, cuando seguramente la policía los encontraría. Entonces, vio los coches patrulla llegar a la entrada del túnel detrás de ella. Pero no eran unidades de ronda normales. Los oficiales se movían con precisión militar, vestidos con equipo táctico que sugería un escuadrón SWAT o la intervención del FBI. Alguien más estaba cazando a los cazadores, lo que significaba rescate o una situación aún más peligrosa. Lily tomó una decisión desesperada. En lugar de internarse más en el laberinto de maquinaria, trepó a la torre grúa que dominaba toda la obra usando su tamaño y agilidad para moverse por la estructura metálica que sería imposible escalar con rapidez para los adultos. Desde su posición elevada podía verlo todos los hombres que la perseguían moviéndose entre las máquinas, las unidades policiales, interceptándolos con precisión coordinada, y a lo lejos más coches negros llegando desde varias direcciones. Pero también vio algo que le detuvo el corazón por completo.
Un hombre con un abrigo caro caminaba directamente hacia la obra flanqueado por agentes, pero claramente al mando de la operación. Incluso a esa distancia, Lily podía ver su determinación, su desesperación, la forma en que avanzaba como alguien cuyo mundo entero dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. Tenía que ser su padre el hombre cuyos hijos había estado protegiendo sin conocer su nombre, a quienes había alimentado, arrullado y amado como a sus propios hermanos. James comenzó a llorar suavemente, y Lily se dio cuenta de que todos estaban fríos y hambrientos. Su pequeña familia se estaba quedando sin tiempo, y la confrontación final se acercaba como un tren de carga, llevando el destino de todos. Abajo estallaron disparos mientras dos fuerzas chocaban en la oscuridad. Los fogonazos de los fusiles iluminaron la obra como fuegos artificiales mortales. Y Lily abrazó más fuerte a sus bebés, rezando para que el amanecer trajera seguridad en vez de tragedia. El tiroteo duró solo unos minutos, pero para Lily, encaramada en la grúa con 3 bebés, fue como horas de terror. Cuando al fin cesó, vio figuras inmóviles en el suelo, y otras con las manos en alto en señal de rendición. La policía había ganado esa ronda, pero su alivio fue breve al darse cuenta de que la verdadera complejidad de su situación apenas empezaba a revelarse. Lily Thompson. Una voz gritó desde abajo, amplificada por un megáfono policial, que hizo que su nombre resonara por todo el solar de la obra. Aquí habla el detective Rodríguez del NIPD. Sabemos que estás ahí arriba y sabemos que has estado protegiendo a esos niños. No estás en problemas. Estamos aquí para ayudarte y llevarte a casa a salvo. Lily asomó la cabeza por el borde de la grúa, estudiando la escena con la atención al detalle que la había mantenido viva en las calles. El hombre del abrigo caro la miraba directamente, su rostro iluminado por los potentes focos del sitio de construcción, y aun a esa distancia pudo ver que tenía los mismos ojos azules notables que los bebés que ella había estado cuidando. Me llamo Marcus Sterling. Llamó el hombre, su voz cargada de emoción genuina. Esos son mis hijos a los que has estado cuidando. Quiero darte las gracias por mantenerlos a salvo cuando yo no pude. Has sido más valiente de lo que nadie debería tener que ser. El agarre de Lily sobre los bebés se apretó. Ese era el momento que más temía, devolverlos a su verdadera familia y perder el único amor que había conocido. Pero algo en toda la situación le olía raro. Si Marcus era su padre, y esos eran policías, ¿por qué habían estado persiguiendo los hombres armados? ¿Por qué intentaron matar a la señora Patterson? Entonces el detective Rodríguez dijo algo que lo cambió todo. Lily, los hombres que te han estado persiguiendo esta noche no trabajan para el señor Sterling. Trabajan para alguien que ha intentado hacer daño a su familia. Alguien que orquestó el accidente de coche que debía matar a esos niños y a su madre. Una voz nueva cortó la noche suave y familiar de una manera que erizó la piel de Lily, un hombre mayor. Bien vestido, bajó de una limusina negra que no había visto llegar durante el tiroteo. Incluso con la luz tenue, se veía el parecido con Marcus, la misma mandíbula, el mismo porte. Pero donde Marcus mostraba desesperación y amor, ese hombre emanaba cálculo frío y furia contenida. Varias nuevas figuras surgieron de otros vehículos con la misma precisión profesional que los secuestradores anteriores. No eran policías ni agentes del FBI. Eran seguridad privada cara y letal. «Hola, hijo», dijo el anciano con despreocupación, como si saludara a Marcus en una cena familiar. «Veo que encontraste a mis nietos. ¡Qué inconveniente!». Marcus reaccionó con shock, traición y horror. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste de este lugar?». Limpiando un lío que se salió de control, respondió el anciano Sterling con fría eficiencia. «Nunca debías haberlos encontrado, Marcus. Debían morir en ese accidente con su madre limpio, sin complicaciones». La voz de Marcus fue apenas un susurro. «Intentaste matar a mis hijos. Intenté salvar el legado de nuestra familia». El anciano estalló. «Tu matrimonio fue suficiente problema. Y nadie de clase media sin conexiones debe amenazar nuestro imperio. Esos niños son herederos que podrían dividir la herencia. No podía permitirlo». Lily entendió horrorizada, no se trataba de secuestradores al azar,
ni de rivalidades comerciales buscando rescate, sino de un abuelo que había intentado asesinar a sus propios nietos para proteger su riqueza y poder viendo a los bebés como obstáculos. La niña ya cumplió su propósito, dijo el padre de Marcus, mirando hacia la grúa donde Lily se escondía. Los mantuvo vivos hasta que pudiéramos organizar una solución más permanente. Pero ahora que involucraste a la policía y creaste este circo, hay que eliminar a todos los testigos y empezar de nuevo. Marcus con repulsión gritó: «¡Estás loco! Son bebés inocentes tu propia sangre». El anciano alzó la mano y sus hombres avanzaron con coordinación militar, pero Marcus ya corría gritando con urgencia: «¡Salta, te atraparé! Confía en mí, no dejaré que nada te pase a ti ni a mis hijos». Lily miró hacia abajo a los bebés en sus brazos. James se removía inquieto, Jacob dormía plácidamente, y Joshua apretaba su dedo con sorprendente fuerza. Luego miró a Marcus, cuyo rostro mostraba el mismo amor desesperado que ella sentía, y tomó su decisión. Saltó en la oscuridad confiando en un extraño porque el amor reconoció al amor llevando a los 3 bebés hacia la salvación o el desastre. Marcus la atrapó a ella y a los bebés en una colisión que les quitó el aliento a ambos, pero sus brazos fuertes absorbieron el impacto y los mantuvieron a salvo mientras el sitio de construcción estallaba en caos, con sirenas policiales aullando desde todas direcciones y unidades de refuerzo rodeando la zona con precisión coordinada. ¿Están heridos?, preguntó Marcus frenéticamente con las manos temblando, mientras examinaba a sus hijos con ternura desesperada. ¿Les hicieron daño, Lily?, lo miró asombrada con dificultad, para creer lo que veía aquel hombre poderoso y rico, cuya cara había visto en vallas publicitarias y fotografías de periódicos. Lloraba al mirar a sus hijos. Su alivio y amor eran tan abrumadores que podía sentirlos como calor físico. «Están bien», susurró su voz teñida de miedo y agotamiento. «Los mantuve a salvo. Se lo prometí y lo hice». «Hiciste más que eso», dijo Marcus con la voz gruesa de emoción, mirando a sus hijos y a la valiente niñita que los había protegido. «Les salvaste la vida. Arriesgaste todo por niños que ni siquiera conocías y los amaste cuando yo no pude hacerlo». El detective Rodríguez se acercó con cautela, aún con el arma desenfundada, mientras escaneaba el equipo de la obra en busca de amenazas restantes. Los hombres del anciano Sterling se habían esfumado en la noche con profesional eficiencia, pero todos sabían que se reagruparían y volverían. «Señor, tenemos que sacarlos de aquí de inmediato», dijo Rodríguez con tono grave. «La gente de su padre se está reorganizando y no sabemos cuántos recursos tiene a disposición. Esto fue solo la primera confrontación». «¿A dónde podemos ir?», preguntó Marcus desesperado. «Si mi propio padre está detrás de esto, si dispone de dinero y conexiones ilimitadas, no hay lugar seguro. Seguirá hasta conseguir lo que quiere». «En realidad», dijo Rodríguez con la voz cambiando a un tono diferente, «hay algo más que debe saber. Su esposa Sara despertó hace una hora. Ha estado pidiendo a sus hijos y nos contó algo crucial sobre la noche del accidente». El rostro de Marcus palideció por completo, esperanza y miedo. Luchando en su expresión, «Sara está despierta. De verdad está despierta. Ha estado consciente varios días, pero fingía estar en coma porque sorprendió a los hombres de su padre en el hospital, discutiendo planes para rematar lo que empezaron si ella sobrevivía para testificar». Lily escuchó esa conversación con creciente confusión y temor. La madre de los bebés estaba viva pero escondida, y su abuelo quería verlos muertos. El mundo de las familias adineradas resultaba mucho más peligroso que la vida en la calle, donde al menos sabías quiénes eran tus enemigos. «Lily», dijo Marcus de pronto, arrodillándose hasta quedar a su altura para mirarla a los ojos. «Necesito preguntarte algo muy importante. Esos hombres que te han estado persiguiendo dijeron por qué querían a los bebés. Algo que nos ayude a detener a mi padre». Lily recordó las conversaciones que había oído en el apartamento de la señora Patterson, y durante la persecución por el túnel mencionaron algo sobre papeles y dinero. Estaban preocupados por testigos, pero también por algo llamado herencia, y porque se les acababa el tiempo. Marcus y Rodríguez intercambiaron miradas significativas que sugerían que la información era más importante de lo que Lily imaginaba.
El fideicomiso, murmuró Marcus, las piezas encajando. Si los niños mueren antes de su primer cumpleaños, toda la herencia vuelve al control de mi padre. Hablamos de miles de millones de dólares suficiente para comprar ejércitos de mercenarios. Y en 2 meses cumplen 1 año, dijo Rodríguez con seriedad. Después de eso, su padre pierde el motivo económico para asesinar. Un nuevo sonido llenó el aire. Helicópteros, acercándose desde múltiples direcciones. Sus potentes luces de búsqueda barrían el sitio de construcción. Rodríguez agarró su radio, el rostro tenso al escuchar el intercambio urgente. Señor, tenemos un gran problema, esos no son nuestros helicópteros. Su padre ha contratado a contratistas militares privados. Marcus miró a Lily, que aún sostenía a Joshua, mientras James y Jacob dormían pacíficamente en la canasta, ajenos al peligro que los rodeaba. Esta valiente niñita ya ha hecho tanto, arriesgó todo, pero la lucha está lejos de terminar. Lai dijo con urgencia, sé que esto da miedo, y sé que no tienes motivos para confiar en los adultos después de todo lo que has pasado. Pero necesito tu ayuda. Sabes esconderte, sabes sobrevivir, sabes protegerlos de maneras que yo nunca podría. Ya los salvaste una vez. ¿Quieres que me quede?, preguntó Lily, apenas atreviéndose a creer lo que oía. Quiero que formes parte de nuestra familia, dijo Marcus con absoluta sinceridad. Estos chicos necesitan a su hermana mayor, y yo necesito a alguien que los ame tanto como yo. Alguien que ya ha demostrado que moriría antes de permitir que nadie los lastime. Los helicópteros se acercaban, sus focos comenzaron a barrer la obra con precisión militar. El tiempo se agotaba y las decisiones de los próximos minutos determinarían si todos vivían o morían. ¿Me ayudarás a salvar a nuestros hijos?, preguntó Marcus extendiéndole la mano. Lily miró a James, Jacob y Joshua, sus niños, quienes le habían enseñado lo que realmente significaba el amor, quienes le habían hecho entender que la familia no es solo sangre, sino elección, sacrificio y protección. Luego miró a Marcus, cuyos ojos contenían el mismo amor feroz que ella sentía. Siempre prometió tomando su mano. Somos familia ahora. Mientras Rodríguez los guiaba hacia una furgoneta policial que los esperaba esquivando los haces de luz y corriendo contra el reloj, Lily entendió que mañana traería el mayor desafío hasta el momento, pero por primera vez en su vida no lo enfrentaría sola. El hospital se sentía como una fortaleza sitiada, agentes del FBI en cada entrada, policías patrullando los pasillos, y Marcus Sterling paseando por el ala segura donde su familia por fin estaba reunida. Pero incluso rodeado de protección, sabía que el alcance de su padre era largo y sus recursos aparentemente ilimitados. Lily se sentó junto a la cama de Sarah, sosteniendo con ternura a Joshua, mientras Sarah arrullaba a James y Jacob, por primera vez desde el accidente. La escena era hermosa y desgarradora a la vez. Una madre reunida con sus hijos y una niña sin hogar que se había convertido en su protectora. «Los salvaste», susurró Sarah a Lily con lágrimas corriendo por su rostro. «Cuando yo no pude protegerlos, tú los amaste como si fueran tuyos». «Son míos», respondió Lily con sencillez. «La familia no es solo sangre, es a quien eliges proteger». Sarah extendió la mano y tomó la pequeña mano de Lily. «Entonces ahora eres mi hija. Estos chicos necesitan a su hermana mayor». El corazón de Marcus se llenó de gratitud por esa increíble niña que les había enseñado lo que significaba una familia verdadera. Pero su momento se vio interrumpido cuando el detective Rodríguez irrumpió en la habitación. «Tenemos un problema», anunció con gravedad. «Tu padre ha presentado papeles de custodia de emergencia alegando que estás inestable mentalmente. Tiene jueces en nómina y suficiente poder legal para enredar esto durante meses». Sarah se esforzó por incorporarse. Había algo que no había contado sobre la noche del accidente, y todos se volvieron hacia ella sintiendo la importancia del hecho. «Tu padre estuvo allí, Marcus. Lo vi dirigiendo a sus hombres después de que entramos al río, pero yo llevaba mi grabadora de emergencia. Todo se transmitió a nuestro sistema de seguridad doméstico». Marcus miró a su esposa en shock. La grabación había sobrevivido. Estaba todo ahí: su voz, sus instrucciones, su admisión de que orquestó los asesinatos.
Rodríguez ya iba a sacar el teléfono cuando la puerta de la habitación explotó hacia adentro. El padre de Marcus entró flanqueado por 6 hombres con trajes caros moviéndose con la confianza de quien posee media ciudad, y detrás de ellos venían guardias de seguridad del hospital claramente en su nómina. «Hola, hijo», dijo el anciano Sterling con calma. «Creo que tienes algo que me pertenece». «Esos niños no pertenecen a nadie», dijo Marcus colocándose protector frente a la cama. «Son obstáculos para todo lo que nuestra familia ha construido». Sus fríos ojos se posaron en Lily, incluidos los testigos que han visto demasiado. «No te los vas a llevar», dijo Lily puesta en pie con Joshua en brazos. A pesar de sus 7 años, enfrentó al hombre más poderoso de la ciudad sin titubear. «No dejaré que los lastimes». El anciano Sterling sonrió con frialdad, gesto vacío y sin efecto, y entonces Sarah presionó un botón en su teléfono. La grabación se reprodujo para que todos la escucharan, un audio cristalino del anciano Sterling, dando órdenes de matar a sus propios nietos, su admisión de haber orquestado el accidente de coche, su discusión sobre eliminar testigos. A medida que su voz llenaba la habitación, su rostro se volvió blanco de furia. «¿Me grabaste?», dijo su máscara de compostura finalmente resquebrajándose. «El FBI está descargando copias mientras hablamos», respondió Sarah. Rodríguez sonrió con gravedad cuando agentes federales irrumpieron por todas las entradas. La junta de Sterling Industries recibió copias hace 10 minutos. También el fiscal del distrito y todas las cadenas de noticias más importantes. Marcus observó cómo su padre era rodeado, cómo su imperio se derrumbaba en tiempo real, mientras las alertas de noticias inundaban los teléfonos en la sala. Las acciones de Sterling Industries se desplomaban. Los investigadores federales congelaban los activos. «Esto no ha terminado», gruñó el anciano Sterling mientras las esposas cerraban sobre sus muñecas. «Tenía recursos», corrigió Rodríguez. «Ahora tiene una celda». Cuando el anciano Sterling fue conducido fuera, Marcus sintió cómo meses de miedo se levantaban de sus hombros. Más que alivio, sintió una gratitud abrumadora por su esposa, que había arriesgado todo, por el detective que había luchado por justicia, y por la increíble niña que había salvado a su familia. 6 meses después, Marcus estaba sentado en el jardín viendo a Lily enseñar a sus hijos a caminar sobre el césped. Con 18 meses, James Jacob y Joshua eran sanos, felices y absolutamente devotos a su hermana mayor. Sarah se unió a él en el banco, su recuperación completa y su alegría intacta sin sombras de miedo. «¿Crees que ella sabe cuánto significa para nosotros?», preguntó Sarah observando a Lily reír mientras Joshua daba sus primeros pasos. «Lo está aprendiendo», respondió Marcus. Nunca antes había tenido una familia de verdad. Papá-mamá llamó Lily con nombres que hicieron que el corazón de Marcus se detuviera un instante. Joshua caminó 6 pasos enteros. Marcus y Sarah corrieron a celebrar con sus hijos, los 4 juntos. Y Marcus comprendió que a veces la fuerza más poderosa no era el dinero